En esta emisora presentamos La historia más grande de amor, a cargo del pastor Carlos Moore, quien tiene el propósito de ponerte más enamorado de tu Salvador y darte una nueva experiencia durante la Semana Santa, de hacerte pensar en lo que sufrió nuestro Salvador en la cruz. La historia más grande de amor. El título de este librito es La historia más grande de amor, porque describe el amor de Dios por nosotros, mostrado en la muerte de su Hijo en la cruz del Calvario. Una vez al año, en Semana Santa, usted pensará en Jesús y su crucifixión. Y una vez al mes o tan a menudo que usted tome la cena del Señor, esto lo recordará su crucifixión. Manejando por una calle de su ciudad, sus ojos serán atraídos a la figura de un hombre colgado en una cruz. En ese segundo, usted recordará la crucifixión de Jesús. Y luego, cuando una nueva película de Hollywood presentando la crucifixión de Jesús se convierte en un momento de emoción, pero en un corto tiempo usted otra vez olvidará la crucifixión de Jesús. El propósito de este librito es ayudarle a recordar que simplemente al pensar en Jesús, usted se dará cuenta del precio que Él pagó para perdonar sus pecados y darle vida eterna. Aunque he realizado un esfuerzo para evitar los detalles horripilantes de sus sufrimientos y su crucifixión, hay tantas cosas que tenemos que visualizar para entender completamente la grandeza del amor de mi Jesús, hermanos. Para introducir esta historia de amor, permítame contarles la historia de amor de mi Salvador. Hermanos, ha sido una gran lucha determinar dónde debería empezar. ¿Empiezo en su nacimiento o al comienzo de sus 3 años de ministerio? ¿O debo empezar en el monte de la transfiguración? Consideré seriamente comenzar esta historia de amor en el momento donde Moisés y Elías describen a Jesús lo que sufriría en unas pocas semanas. Ellos describieron todo lo que soportaría en un tiempo de menos de 24 horas. Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Eso lo encuentran en capítulo 9 del Evangelio de Lucas. ¿Acaso alguien, aparte de nuestro Salvador, sabiendo lo que habían dicho Moisés y Elías, iría voluntariamente a Jerusalén para soportar el dolor y el sufrimiento que ellos describieron? Mi Señor fue voluntariamente y valientemente a la cruz por usted y por mí. Dios me ha guiado a comenzar esta historia de amor en la última cena, pero primero veamos lo que debería haber estado pasando en las mentes de sus discípulos. Después de que Jesús había tomado a un lado a sus discípulos y les dijo que iban a Jerusalén, y les explicó lo que iba a pasar, Lucas escribió: pero ellos nada comprendieron de estas cosas, y esta palabra les
era encubierta y no entendían lo que se les decía. Así dice Lucas. El largo y arduo viaje de unos 24 kilómetros de Jericó hasta Jerusalén, que era como 1000 metros, tuvieron que subir en la altura para llegar a Jerusalén. Debe haber sido un tiempo muy desconcertante por los discípulos. Sin duda, discutieron y reflexionaron acerca de lo que Jesús explícitamente les había dicho acerca de lo que le esperaba en Jerusalén. Sus mentes humanas finitas no podían comprender cómo Jesús, si Él era el Hijo de Dios, tuviese que soportar lo que les había dicho. He aquí, subimos a Jerusalén, Él dijo, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y lo condenarán a muerte, y lo entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, le azotarán, y escupirán en él, y le matarán. Mas al tercer día resucitará. Vea, Marcos dijo eso en capítulo 10 de su evangelio. Los discípulos no podían entender cómo que si Él era el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, no podían entender que tenía que sufrir todo eso. Todos los eventos que ocurrieron durante la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén el domingo de Ramos les causó más confusión. Claramente podemos entender la razón de su confusión. Jesús estaba solo a unas pocas horas de ser arrestado, golpeado sin piedad, azotado dolorosamente y luego crucificado entre dos criminales. La última cena que tendrían los discípulos con Jesús fue la noche en el comienzo de la Pascua en el año 30 DC. Dice la palabra en Lucas: cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Dios le dio importancia a la pasión de Cristo al llevarse a cabo durante la celebración de la Pascua. La sangre de un cordero sin mancha protegió y salvó a los primogénitos judíos en Egipto de una muerte segura, y la sangre del Cordero de Dios sin mancha, Jesús, mi Salvador, nos ha salvado de una muerte eterna. La noche de la última cena, Jesús por última vez les diría a sus discípulos lo que Él experimentaría en unas pocas horas. En Marcos capítulo 14 nos dice: y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. En el Evangelio de Marcos leímos: cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Pedro, Jacobo y Juan habían visto la transfiguración de Jesús y escuchado con sus propios oídos a Moisés y Elías describir lo que ocurriría en Jerusalén. ¿Cómo es que no pudieron entenderlo?
Jesús, con lágrimas, explicó la pesadez de su corazón y explicó a oídos sordos lo que iba a soportar. Durante 3 años había amado a sus 12 discípulos. Estos hombres habían tropezado siguiendo a Jesús. Habían visto su gran amor por cada uno de ellos y habían visto todos los milagros, y aún así no entendían que Él era quien Él dijo que era. ¿Usted cree que Pedro hubiese negado 3 veces a Jesús si realmente él hubiese entendido que Jesús era el Hijo de Dios? ¿Usted cree que Tomás hubiera dudado su resurrección si él hubiese entendido que Jesús era el Hijo de Dios? ¿O cree usted que todos y cada uno de los discípulos hubieran abandonado a su rabí o gran maestro cuando lo arrestaron en el huerto de Getsemaní si hubieran sabido que Él era el Hijo de Dios? Mi Salvador Jesucristo tuvo que sufrir y morir solo. Oh, que yo pudiese haber estado ahí junto a Él, que yo pudiese haber estado cerca de Él durante el tiempo de su gran dolor y sufrimiento. Cada vez que leo la historia de la última cena, leo como mi Salvador lavó los pies de sus discípulos indignos, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de sus discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿Sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavarlos los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que, como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto, dijo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Ese se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 13. Durante nuestros años en Costa Rica y El Salvador, yo aprendí a amar a los hombres que Dios me dio para discipular. Sin embargo, nunca me humillé de tal manera que lavará sus pies. Jesús, el Hijo de Dios, lavó los pies de los 12 discípulos, incluyendo los de Judas Iscariote. De los 12 discípulos, Juan era el hombre que más amaba a Jesús. En el Nuevo Testamento hay 4 personas que reconocemos que tuvieron un profundo amor por Jesús. Ellos fueron María, Marta y Lázaro, además de Juan. Podemos ver que Jesús también les amaba de una manera muy especial. Debido a esta relación especial, María y Marta vieron a su hermano Lázaro resucitado de los muertos 4 días después de que había sido colocado en una tumba. El amor de Jesús por su discípulo Juan fue expresado en 3 maneras significativas. Debido a esta relación especial, María y Marta vieron a su hermano Lázaro resucitado de los muertos 4 días después de que había sido colocado en una tumba. El amor de Jesús
por su discípulo Juan fue expresado en tres maneras significativas. En primer lugar, Judas tomaría su propia vida y cada uno de los otros 10 discípulos sufriría muertes horribles. Solo Juan iba a morir de viejo. En segundo lugar, a Juan se le daría la bendición de escribir para Jesús el libro de Apocalipsis, el único libro escrito por nuestro Salvador. La tercera y más grande bendición para Juan llegó cuando estaba con María, la madre de Jesús, al pie de la cruz. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: «Mujer, he ahí tu hijo». Después dijo al discípulo: «He ahí tu madre». Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de la última cena, los 11 discípulos restantes, Judas Iscariote se había ido para traicionar a Jesús, acompañaron a Jesús a través del valle de Cedrón, a un olivar en las laderas del pequeño monte de Olivas. Jesús le dijo a 8 de sus discípulos: «Sentaos aquí, entre tanto que yo oro». Él llevó a Pedro, Jacobo y Juan más adentro en el jardín. A menudo me he preguntado por qué Pedro, Jacobo y Juan fueron separados de los demás para subir con Jesús a unos 3,000 metros hasta la cima del monte Hermón, donde lo verían en su cuerpo transfigurado, y luego estos mismos 3 tendrían otra vez el privilegio de estar a solas con él en el huerto de Getsemaní. Fue porque eran enseñables. ¿O qué será la razón? Sea cual sea la razón, esa noche en el jardín, estos 3 le fallaron. Jesús les dijo a los 3: «Mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo». Los últimos 3 discípulos otra vez se dormirían, igual como lo hicieron en el monte de la Transfiguración. En este momento, Jesús en el jardín con sus discípulos, nuestros pensamientos suelen adelantarse hacia la cruz. Hay mucho que aprender de Jesús mientras oraba en el jardín. Vemos a Jesús, el Hijo de Dios, y vemos a Jesús, el hombre. Vemos su petición o súplica a su Padre. Cada uno de nosotros puede aprender de Jesús cómo debemos acercarnos a nuestro Padre Celestial. El Evangelio de Marcos describe mejor la oración de Jesús. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora, y decía: «Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino que tú». El Hijo de Dios se humilló a sí mismo y cayó al suelo y le pidió a su Padre que quitara su dolor y sufrimiento. Como ejemplo, Él nos ha mostrado que no hay problema que no podemos pedirle a nuestro Padre Celestial que resuelva. Pero de igual importancia, Jesús dijo: «Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya». En el siguiente párrafo, Lucas describe cómo Jesús oró intensamente o fervientemente. El doctor Lucas, en su Evangelio, nos da a conocer ciertos hechos que solo un doctor pudiera percibir. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Un doctor contemporáneo, William Edwards, explica que existe un fenómeno raro, sudor sangriento,
y puede ocurrir en estados altamente emocionales. Ha sido difícil para mí entender y mucho menos explicar la gran angustia mental que mi Salvador sufrió desde el tiempo en el monte de la transfiguración, cuando Moisés y Elías describieron lo que esperaba en Jerusalén, hasta que Jesús oró en el huerto de Getsemaní. A veces, mientras he estado escribiendo este pequeño librito, me ha sentido abrumado emocionalmente al pensar en el sufrimiento de mi Salvador. Es incomprensible captar todo lo que Él experimentó en el jardín. Solamente su Padre sabía lo que causó que sudara gotas de sangre. Yo creo, sabiendo el dolor físico que iba a sufrir, aunque bastante, fue la última causa de su agonía y ansiedad. Jesús no estaba pensando en sí mismo, estaba pensando en sus discípulos, en Jerusalén, sobre la cual había llorado. Estaba pensando en su madre y hermanos, y estaba pensando en usted y en mí. Jesús regresó a sus 3 discípulos y los encontró dormidos. El Evangelio de Lucas nos da la única evidencia que los discípulos finalmente habían entendido lo que Jesús estaba a punto de soportar. Dice Lucas capítulo 22, cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Eso es lo que dice Dr. Lucas en el capítulo 22 del Evangelio de Lucas. 3 de los escritores de los Evangelios describen las palabras de Jesús como un reproche a sus discípulos por quedarse dormido. Jesús dijo: ¿así que no habéis podido velar conmigo 1 hora? Creo que Jesús dijo estas palabras como una expresión de la carga que llevaba. ¿Usted o yo se dormiría cuando Jesús necesitase nuestro amor y compasión? Ni los discípulos ni nosotros podríamos haber compartido su carga. Sin embargo, nuestro amor y longanimidad con Él en el jardín podrían haber ayudado. Jesús se fue por segunda vez a orar. En el Evangelio de Mateo, capítulo 26, dice: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Al regresar nuevamente, encontró a sus 3 discípulos durmiendo, así que los dejó. Y se fue una vez más y oró una tercera vez, diciendo lo mismo. Deberíamos aprender del Hijo de Dios viviente la importancia de la oración perseverante. Mientras Jesús iba a los discípulos por última vez, justo después de la medianoche, Él podía ver a través del valle de Cedrón las antorchas de los guardias del templo que venían a llevarlo preso. Él despertó a los 3 discípulos y les dijo: He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Juan en el capítulo 18 nos dice: Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Jesús les dijo: ¿A quién buscáis? Y le respondieron: a Jesús Nazareno. Tremendo, hermanos. Él dijo: Yo soy. Retrocedieron y cayeron a tierra. Los soldados cayeron al suelo, deslumbrados por el poder de sus 2 palabras: Yo soy. Pablo, en su carta a los Filipenses, nos dice que el día vendrá cuando toda rodilla se doblará y toda lengua confesará
que Jesucristo es el Señor. El impetuoso Pedro sacó su espada y le cortó una oreja a Malco, el siervo del sumo sacerdote Caifás. Mi Jesús mostró su abundante amor y misericordia hasta lo último al sanar la oreja de Malco. Si él no hubiese sido sanado por Jesús, a Malco no se le hubiese permitido entrar otra vez en el templo. En el momento de su arresto, todos sus discípulos huyeron. Pedro y Juan, solamente desde una distancia segura, siguieron a Jesús a los guardias del templo. Estos dos permanecieron en el patio de la residencia del sumo sacerdote y se mantuvieron calientes por un fuego. Pedro fue reconocido y negó conocer a Jesús por primera vez. Él negaría a su Señor 2 veces más antes de que el gallo cantara. Juan, al otro discípulo, era un hombre de profundo amor por Jesús. Creo que su motivación para permanecer cerca de Jesús era una expresión de su amor eterno por su querido amigo Jesús, mientras que yo creo que Pedro lo siguió por curiosidad. Prueba adicional de la diferencia en el amor por Jesús de estos dos hombres puede verse en Juan estando al pie de la cruz y el paradero de Pedro desconocido. Antes de la 1 de la mañana, los guardias del templo que habían arrestado a Jesús lo llevaron a la casa del sumo sacerdote Anás, que era el suegro de Caifás, el sumo sacerdote aquel año. Mientras estaba siendo interrogado, uno de los guardias del templo golpeó a Jesús en la cara con su puño. Su razón afirmada: ¿así respondes al sumo sacerdote? Este fue el primer golpe por el puño de un ser humano a Jesús, mi Salvador y el Hijo de Dios. Este guardia del templo no sabía lo que hacía. Tenemos que entender que Jesús fue arrestado porque interrumpió el negocio de Anás, Caifás y algunos del Sanedrín. Estos habían convertido el templo en un negocio de verdad. La corte gentil se había convertido en un mercado donde el dinero se podía cambiar. Animales para los sacrificios se vendían y un impuesto del templo se recaudaba. El flujo de todo este dinero era controlado por el sumo sacerdote. Jesús, en indignación justa, entró en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno, y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito, mi casa será llamado casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros lo habéis hecho cueva de ladrones. Lo que Cristo hizo ese día en el templo es lo que causó que los sabuesos del infierno, los sumos sacerdotes impíos, fueron detrás de Jesús. Entre las 2 y 3 de la mañana, Jesús fue llevado atado a la casa de Caifás, el sumo sacerdote. Había reunido a un pequeño grupo del Sanedrín para un juicio informal. En este simulacro de juicio, Jesús fue interrogado incesantemente hasta que escucharon la respuesta correcta a su pregunta: dinos si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. La respuesta de Jesús fue: tú lo has dicho. Su respuesta no era inesperada, pero era la respuesta que ellos querían.
ya que el castigo de blasfemia es la muerte. Para castigar a Jesús y deshacerse de él por lo que había hecho en el templo, Caifás ordenó a los guardias del templo que vendaran los ojos de Jesús y lo golpearan sin piedad. Sus muñecas estaban atadas y el hecho de estar vendados sus ojos hizo imposible para Jesús defenderse o evitar los golpes a su cara y cuerpo o evitar las patadas a sus piernas y espinillas. Estos guardias sádicos gozaron de llevar a cabo la orden de Caifás hasta escupirle a mi Salvador, y burlándose de él al preguntarle que les dijera quién lo había golpeado. Caifás era un político religioso que sabía la importancia de contar con el apoyo de los fariseos y los saduceos antes de tomar una decisión importante. Él y su pequeño grupo de líderes religiosos llevaron a mi Salvador severamente golpeado y sangrando al templo donde el verdadero juicio tomaría lugar en frente de los 71 miembros del Sanedrín. Para sorpresa de nadie, Caifás, para eliminar la amenaza a su negocio lucrativo, fue capaz de reunir el Sanedrín completo, fariseos y saduceos, a la hora impía de las 5 de la mañana, para el juicio que determinaría el castigo de Jesús. Las mismas preguntas le hicieron a Jesús que habían sido hechas en la casa del sumo sacerdote. ¿Eres tú el Cristo? Dínoslo. Jesús respondió: vosotros decís que lo soy. Entonces ellos dijeron: ¿qué más testimonio necesitamos? Porque nosotros mismos lo hemos oído de su boca. La astucia política de Caifás era obvia, porque en las pocas horas antes del amanecer, la mañana de la Pascua, fue capaz de lograr políticamente todo lo que necesitaba hacerse para condenar a Jesús de blasfemia y sentenciarlo a la muerte. Sin embargo, los judíos no tenían la autoridad para llevar a cabo su castigo por blasfemia, que era la muerte. Estaban bajo dominio romano y se requería que los romanos matasen a Jesús. Caifás ya sabía lo que se necesitaría para que los romanos llevaran a cabo la sentencia judía de muerte. Al amanecer, un poco después de las 5 de la mañana, parte de la guardia del templo y todo el Sanedrín llevó a nuestro sangrado y magullado Salvador a la residencia y oficinas gubernamentales de Poncio Pilato, el procurador o gobernador de Judea. Jesús fue presentado como peligroso y autoproclamado rey que socavaría la autoridad romana, no como el blasfemo de la ley judía. Durante su primera comparencia ante Poncio Pilato, Jesús respondió todo pregunta. Su respuesta a la pregunta: ¿luego eres tú rey?, nos da una clara comprensión de la vida de Jesús, porque él respondió: yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Tras interrogar a Jesús en privado, Pilato se dirigió a los sumos sacerdotes y a la multitud, diciéndoles que él no encontró ninguna base
para una acusación en contra de Jesús. La insistencia de los judíos hizo que se supiera que Jesús era Galileo, y Pilato decidió enviarlo a Herodes, el tetrarca, en cuya jurisdicción estaba Galilea. Pilato esperaba que esta acción resolviera el problema y evitar el tener que tomar una decisión que él no quería hacer. Sucedió que Herodes Antipas estaba en Jerusalén en ese momento y quiso ver a Jesús con la esperanza de que Jesús hiciera un milagro. El Evangelio de Lucas nos dice que Jesús no habló ni una palabra en la presencia de Herodes. En cada uno de los otros juicios o interrogatorios, Jesús había respondido verbalmente, pero no dijo ni una sola palabra mientras estuvo en la presencia de Herodes. Creo que Jesús hizo esto para honrar la memoria de Juan el Bautista. Herodes había sido responsable de la decapitación de este hombre piadoso que había bautizado a Jesús. Cuando Jesús fue devuelto de Herodes, Pilato había sido advertido por su esposa de hacerle daño alguno a Jesús, porque esa noche tuvo un sueño, y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. ¿Acaso no podemos ver la mano de Dios por amor a nosotros, organizando todo aspecto doloroso de este tiempo para Jesús? Los mismos guardias del templo que habían arrestado a Jesús en el huerto de Getsemaní fueron responsables de su paliza durante el tiempo entre su juicio informal en la casa de Caifás y el juicio informal ante todo el Sanedrín en el templo. Cuando Jesús fue devuelto de Herodes, Pilato había sido advertido por su esposa de hacerle daño alguno a Jesús, porque esa noche tuvo un sueño, y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. ¿Acaso no podemos ver la mano de Dios por amor a nosotros, organizando todo aspecto doloroso de este tiempo para Jesús? Los mismos guardias del templo que habían arrestado a Jesús en el huerto de Getsemaní fueron responsables de su paliza durante el tiempo entre su juicio informal en la casa de Caifás y el juicio informal ante todo el Sanedrín en el templo. La paliza por los guardias del templo fue brutal. Algunos lo abofetearon y otros golpearon a mi Jesús. Fue escupido y con los ojos vendados le decían burlonamente: profecía para nosotros, Cristo, ¿quién te golpeó? Imagínese lo que los guardias del templo debieron haber pensado más tarde ese mismo día, cuando comenzando al mediodía y durando hasta las 3 de la tarde, Jerusalén estuvo tan oscuro como la noche. Algunos de estos guardias del templo llegaron a ser parte de los miles que creyeron en Jesús después de su resurrección. Debido a esta paliza, Jesús estaba debilitado cuando Caifás lo entregó a Poncio Pilatos. Menos de 2 horas más tarde, los soldados romanos golpearían a Jesús aún más brutalmente que los guardias del templo.
Pilato, simbólicamente, se lavó las manos delante de la muchedumbre y dijo: soy inocente de la sangre de este hombre. Sin embargo, él entregó a Jesús a sus soldados para ser azotado y después ser crucificado. Flagelación precedía toda crucifixión romana. Solamente mujeres, senadores y soldados romanos no sufrían los azotes tortuosos. Había varios tipos de látigos utilizados en la flagelación. El látigo más común era un gato de 9 colas. Este tenía 9 largas tiras de cuero atado a un vara de madera de 50 centímetros. Un pedazo de hueso, cerámica, roca o bola de metal era cosido en el extremo de cada tira de cuero. El peso de estos objetos hacía más fácil para el soldado dar latigazos y permitía que las 9 tiras de cuero se cavaran más profundamente en la piel, causando profundas heridas y desgarres musculares. Cada latigazo de la vara causaba dolor en 9 diferentes partes del cuerpo. Las puntas de las tiras de cuero a menudo estaban bañadas en sangre de cabra, causando viscosidad que hacía que las puntas del látigo cavaran más profundo en la piel. La ley judía prohibía que una flagelación fuera más de 40 azotes menos 1, quiere decir 39. La ley romana no tenía límites, así que sus soldados solamente eran limitados por la cantidad de dolor que querían infligir. Los manos de Jesús habían sido dolorosamente atados desde su arresto a medianoche, y otra cuerda fue utilizado para estirarlo hacia arriba hasta que sus dedos de los pies apenas estuvieron tocando el suelo. Los músculos de sus hombros y espalda estaban tensos. Una vez que el soldado romano comenzó a azotarle con el gato de 9 colas, no había manera de controlar la dirección de cada uno de esas tiras de cuero. Los hematomas y laceraciones cubrieron la parte posterior de todo su cuerpo, desde las pantorrillas de sus piernas hasta su cabeza. Hollywood y artistas nunca muestran el rostro de Jesús hinchado y amorotado severamente por los golpes, ni muestran lo que debería haber ocurrido cuando esas tiras pesadas de cuero golpearon su cabeza y rasgaron la piel de su rostro. Hermanos, es posible, aunque una de las puntas del cuero haya cegado a nuestro Salvador. Hoy en día, muchos que han sufrido un brutal golpiza pueden describir este dolor, pero nadie puede empezar a comprender el dolor que Jesús sufrió mientras fue azotado. El apóstol Pedro describe la gravedad de lo que sufrió nuestro Salvador, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Es posible, hermanos, que lo voltearon a Jesús y lo azotaron de frente. Esto se hacía a menudo. Podría ser que el gato de 9 colas rascó el rostro de mi Salvador. Siempre tenían que tener peligro cuando lo azotaban a un hombre de frente, porque con ese azote pudieron hasta abrir las entrañas de su estómago. Jesús fue quitado del poste de flagelación
y llevado al pretorio, donde los soldados continuaron la tortura de Jesús. Un soldado hizo una corona de espinas, y las Escrituras dicen que fue fijado sobre su cabeza. Las espinas de la corona habrían atravesado los dos nervios principales que cubren toda la cabeza. Jesús habría experimentado dolor agonizante por todo el frente y los lados de su cara. Si yo llegara nuevamente a pastorear una iglesia, tendría una corona de espinas atada a la parte delantera del púlpito, donde cada domingo todo miembro de la iglesia pudiese ver visiblemente un recordatorio del dolor que su Salvador sufrió para darles vida eterna. Hermanos, antes de que Jesús fuese devuelto a Pilato, le pusieron un manto de escarlata y le pusieron una caña en su mano derecha y se arrodillaron delante de él burlanamente, diciendo: «Salve, Rey de los judíos». Una y otra vez lo golpearon en la cabeza con la caña. Ellos, así como los guardias del templo, le escupieron en la cara. Esto era y aún es hoy, día en día, el insulto más grande. Pilato presentó a Jesús una vez más a la gran multitud de judíos que estaban en el patio. Las Escrituras nos dicen que Pilato tenía temor de matar a Jesús. El sueño de su esposa era en parte la causa de este temor, pero todo lo que leímos en las Escrituras me hacen creer que, a diferencia de los líderes judíos, Pilato pensó que tal vez Jesús podría ser el Hijo de Dios. Los judíos dijeron a Pilato: «Nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo Hijo de Dios». Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: «¿De dónde eres tú?». Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato: «¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte?». Respondió Jesús: «Ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene». Desde ese momento en adelante, Pilato quiso dejar libre a Jesús, pero los judíos seguían gritando que lo crucificaran. Finalmente, Pilato lo entregó a los soldados para ser crucificado. Desde su arresto a medianoche hasta poco antes de las 9 de la mañana, Jesús no había bebido nada, estando deshidratado, habiendo sido golpeado por las guardias del templo, azotado por los soldados romanos, después golpeado sin piedad por los soldados romanos. Mi Señor estaba agotado y con un dolor insoportable. Los soldados lo llevaron afuera y hacia el patio y le colocaron una viga pesada a través de la nuca de su cuello y la balancearon a lo largo de sus hombros. Posiblemente ataron cada uno de sus brazos a esta viga. La viga por sí solo pesaba como 50 kilos. En su estado debilitado, él tenía que cargar este gran peso por una calle adoquinada, bastante inclinada, hasta llegar a Gólgota. La palabra aramea para el lugar de la calavera, quiere decir Gólgota, pareció como un lugar, como una calavera. Jesús no llevó una cruz completo al Calvario. Hubiera sido imposible para cualquier hombre llevar una cruz que pesaba más de 140 kilos. Esto es contrario a la mayoría de las representaciones del viaje de Jesús hacia Gólgota.
Una calle adoquinada es una donde grandes rocas se colocan lado a lado, haciendo la calle transitable en cualquier condición climática, pero también haciéndola muy difícil de recorrer. Calles adoquinadas se encuentran en ciudades antiguas por todo el mundo, como Antigua Guatemala, Cusco, Perú, Atenas, Grecia y Alexandria, Virginia de los Estados Unidos. Cada uno de los evangelios nos dice que Jesús cargó una cruz. No nos dice qué tan lejos Jesús fue capaz de llevar la viga pesada hasta la calle adoquinada antes de tropezarse y caerse. ¿Él se cayó? Sí, yo creo. Se cayó hacia adelante con todo el peso de la viga encima de él, aplastando su rostro sobre una de las piedras grandes en la calle. De pie al lado de la calle, observando a Jesús llevando la viga, estaba un peregrino judío procedente de Libia, como era casi 1000 kilómetros de distancia. Su nombre era Simón de Cirene. Como cientos de miles, actualmente habían 2 millones, estaban en Jerusalén. Él había viajado a Jerusalén para celebrar la Pascua. Los soldados romanos obligaron a este peregrino libio a llevar la viga de Jesús el resto del camino hacia Gólgota. Sin saberlo, Simón, a él se le dio el gran honor y bendición de hacer la única cosa que podría haberse hecho por Jesús, ayudarle a disminuir su dolor y sufrimiento. Oh, cómo quisiera haber sido Simón. Siglos más tarde, la calle del palacio de Poncio Pilato hacia Gólgota, una distancia de 610 metros, sería nombrado la Vía Dolorosa, que significa el camino del dolor. Un número indeterminado de soldados romanos llevaron a Jesús hacia Gólgota. Su líder era un centurión, un oficial a cargo de una compañía de 100 hombres. Hubo probablemente menos de una docena en este grupo de soldados. El centurión caminó al frente llevando un letrero escrito en arameo, latín y griego que decía: "Este es el rey de los judíos". Este mismo letrero sería puesto en el poste encima de la cabeza de Jesús. Este es el mismo centurión que usted verá después de la muerte de Jesús. Una vez que Jesús llegó a Gólgota, el lugar de su ejecución, la viga fue puesta en el suelo y se vio obligado a recostarse sobre ella. Grandes clavos de cabeza cuadrada de 18 centímetros fueron clavados en sus muñecas. Cada uno de los 2 picos golpeó la zona del nervio mediano, causando choques insoportables de dolor. Corrían por sus brazos hacia sus hombros y su cuello. Todos los nervios que van a la mano y a los dedos pasan a través de un canal estrecho en la muñeca. Jesús, mi Señor, mi Salvador, el Hijo de Dios, gritó con dolor. Ay, hermanos, yo he sido operado 16 veces. De las 16 operaciones, 2 fueron más dolorosos de los otros 14 juntos. Uno fue operación de mi corazón por 4 válvulas, pero el otro fue cuando me operaron de mi mano, ahí de mi muñeca. Yo recuerdo cuando yo salí del salón de operaciones, el dolor fue tan horrible. Pero piense conmigo, hermanos, el dolor que pasó a mi Señor. Él no estaba allí inconsciente cuando lo clavaron, y ese clavo pasó por esos nervios. El dolor tenía que ser una cosa que la palabra horrible no capta lo que era para él. Fue imposible que Jesús no hubiese gritado y orado por el increíble dolor de su muñeca al ser clavado a la viga. Sin embargo, la profecía se cumplió,
que ningún hueso fue roto. Ya erguido en Gólgota estaba un poste de 3 metros de altura, llamado un estípite. La viga con Jesús clavado a ella luego fue levantada sobre el estípite, y el cuerpo de Jesús se colgó feamente hacia abajo para que los pies pudiesen ser clavados al estípite. Esto causó una tremenda tensión en sus muñecas, brazos y hombros, probablemente causando la deslocación de las articulaciones de su hombro y codo. El dolor que mi Señor sufrió fue horrible. Después, sus pies fueron clavados a la cruz. El clavo era de lo menos 25 a 30 centímetros de largo y fue clavado entre los metatarsos de Jesús, causando un shock insoportable de dolor. Una vez más, ningún hueso fue roto. La posición del cuerpo clavado de Jesús mantenía su caja torácica en una posición fija, lo que hacía extremadamente difícil exhalar e imposible inhalar. Completamente era difícil poder respirar. Habiendo ya sufrido los azotes, las palizas y la caminada hacia Gólgota, Jesús tuvo que haber estado extremadamente débil y deshidratada. Probablemente él estaba perdiendo muchísima sangre debido a las heridas profundas hechas por los azotes. Al pasar el tiempo, la pérdida de sangre, la falta de oxígeno, le causaron severos calambres, contracciones espasmódicas y probablemente momentos cuando pasaba a la inconsciencia. ¿Dónde estaban sus amados discípulos durante todo su dolor? Juan nos da un vistazo más detallado de lo que ocurrió durante el tiempo que Jesús estuvo en la cruz que cualquier de los otros 3 evangelios. ¿Por qué será? Sabemos que Juan estaba al pie de la cruz cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaban presentes. Dijo a su madre: «Mujer, he ahí tu hijo». Después dijo al discípulo: «He ahí tu madre». Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Es comprensible asumir que los otros discípulos habían huido de Jerusalén o estaban observando la crucifixión de su rabí o gran maestro desde una distancia segura. Solamente fue Juan quien escuchó a Jesús decir: «Tengo sed». Jesús, sabiendo que él había obedecido la voluntad de su Padre, había cumplido toda profecía, dijo: «Tengo sed». La última profecía que él cumplió se encuentra en Salmos capítulo 69, donde dice: «En mi sed me dieron a beber vinagre». Aún con todo su dolor, Jesús pensó en los demás en lugar de sí mismo. Sus primeras palabras de la cruz fueron: «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Calvario. La causa común de muerte por crucifixión era la asfixia. Para respirar, Jesús se veía obligado a levantarse con sus pies para permitir la inflación de los pulmones. Al debilitarse su cuerpo y el dolor en sus pies y piernas se volvía insoportable, que mi Señor fue obligado a intercambiar el respirar por dolor y cansancio. Eventualmente, él quedó completamente agotado y perdió el conocimiento, de tal manera que ya no pudo levantar su cuerpo del estipe para inhalar o inflar sus pulmones. Debido a la falta de oxígeno y la pérdida de sangre por la flagelación,
el sistema respiratorio de Jesús empezó a colapsarse, causando que su corazón palpitase más rápido para compensar. Sus pulmones empezaron a llenarse del líquido, aumentando la presión sobre su corazón. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la 9ª hora. Las 3 horas de tinieblas no fue causada por un eclipse. Los escritores de los evangelios no dan una explicación. Algunos creen que el Padre Celestial causó las tinieblas para cubrir la vergüenza de la desnudez de Jesús en la cruz. Hermanos, siempre cuando ves un crucifijo, lo ves a una estatua de un hombre que tiene como un pañal cubriéndose. Pero nuestro Señor, nuestro Salvador, fue crucificado desnudo. Lo habían hecho todo el daño, pero también lo avergonzaron lo más que pudieron hacer. Otros creen, hermanos, que las tinieblas era un señal del juicio de Dios sobre su pueblo. Sin embargo, todos coinciden que fue un señal de Dios. Para acelerar la muerte de los crucificados, los soldados romanos casi siempre rompían sus piernas. Esto causaría una mayor dificultad para respirar y acortaba su vida. Jesús murió antes de que los soldados tuvieran que romper sus piernas. Esto cumplió la profecía en Salmo 34. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Usted ya ha visto que ningún hueso fue roto en sus manos o en sus pies. Mateo agrega a lo que ya hemos leído. Dice Mateo: mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en 2, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos habían dormidos, se levantaron, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad, y aparecieron a muchos. Mateo, Marcos y Lucas describen que el velo del templo se rasgó en 2, de arriba hacia abajo. El rasgado del velo grueso, desde arriba hacia abajo, fuertemente sugiere que fue rasgado por Dios. Esto abrió el camino para que todos puedan entrar en el lugar santísimo, donde solamente al sumo sacerdote se le permitía entrar. La muerte de Jesús nos da acceso directo a Dios, ya no teniendo que ir a través de un sumo sacerdote. Mateo es el único que da la causa de la ruptura del velo del templo en 2 partes. Dice: la tierra tembló y las rocas se partieron. Él es también el único que dice: y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Hermanos, piensen conmigo otra vez. Como al comienzo de este programa lo dije, que muchos habían acusado a los judíos de haber causado la muerte de Cristo. Otros lo han acusado los romanos. Pero hermanos, recuerda cuando Cristo dijo: consumado es, dice la palabra, Él inclinó su rostro y Él entregó su espíritu. Cuando un ser humano muere, automáticamente su cabeza se inclina. Bueno, Él inclinó, quiere decir, Él dio su vida por ti y por mí.
y Él entregó su espíritu. Nadie lo mató y nadie lo quitó su espíritu. Él lo dio por nosotros, hermanos. Interesante, hermanos, los santos que fueron levantados de los muertos eran creyentes que habían llegado a conocer a Jesús durante sus 3 años de ministerio, o preguntando, ¿eran ellos santos cuyos nombres que se encuentran en el Antiguo Testamento? No hay ninguna manera de saberlo. Quien quiera que fueron los santos, su aparición en las calles de Jerusalén debería haber causado conmoción y asombro. El hecho de que su aparición en Jerusalén ocurrió en el mismo momento de la resurrección de Jesús debe haber sido una de las razones por las que miles de personas en Jerusalén aceptarían más tarde a mi Jesús como el Mesías. Antes, usted recuerda al centurión, al mando del grupo de soldados, que llevó a Jesús hacia Gólgota para ser crucificado. Este mismo oficial permaneció en el área de la cruz para supervisar a sus soldados. Él escuchó los insultos hechos a Jesús por sus soldados y el insulto a Jesús de uno de los 2 ladrones en una cruz al lado de él. El centurión cuidadosamente observó a Jesús y escuchó la mayoría de las cosas que él dijo. Estaba tan sorprendido como todos cuando al mediodía las tinieblas vinieron sobre Jerusalén. Siendo un oficial, él puso a sus hombres más cerca de las 3 cruces, asegurándose de que en las tinieblas sus soldados todavía llevarán a cabo sus obligaciones. Solamente podemos imaginar lo que pensó el centurión al oír a Jesús decirle a uno de los ladrones crucificado: hoy estarás conmigo en el paraíso. Y a la hora 9 Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que en arameo significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El centurión oyó las últimas palabras que Jesús hablaría aquí en la tierra, cuando Jesús en voz fuerte dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Acaso sería posible que la vida del centurión romano no fuese eternamente impactado por lo que vio y escuchó a los pies de Jesús el Mesías? Cuando el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechos, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. Y el Evangelio de Lucas va más allá y dice: cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo: verdaderamente este hombre era justo. ¿Podría haber sido la última gota de sangre de Jesús al caer al suelo la causa del terremoto? En Génesis, Dios le dijo a Caín: la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Asimismo, creo que la última gota de sangre de mi Salvador clamó desde la tierra. Para resumir las últimas 24 horas de la vida de Jesús, permítame describir 4 formas diferentes que sufrió mi Salvador. En primer lugar, Jesús sufrió el abandono de los discípulos que él había amado durante 3 años. Uno lo traicionó, otro lo negó 3 veces, y solamente uno le amó tanto que se quedó a los pies de la cruz a pesar de la posibilidad de ser arrestado y sufrir un castigo severo. Aquellos que han
invertido sus vidas en el discipulado de los demás pueden entender cómo se sentiría Jesús cuando sus discípulos lo abandonaron. En segundo lugar, hermanos, Jesús sufrió el insoportable dolor físico de la paliza por las guardias del templo, la flagelación por los soldados romanos, la terrible paliza de los mismos soldados romanos, la agonía de cargar la viga de la cruz de 50 kilos y finalmente ser clavado a la cruz, donde por 6 horas luchó por respirar. Y luego, hermanos, en tercer lugar, Jesús sufrió al ser abandonado por su Padre Celestial. Su Padre no quitó la copa, y en la hora novena Jesús clamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La palabra desamparado significa renunciar o dar la espalda por completo. Su propio Padre permitió que su Hijo sufriera una muerte excruciante. La palabra excruciante en latín literalmente significa un dolor como el dolor de crucifixión. En cuarto lugar, Jesús sufrió algo que ningún otro hombre en la tierra podría sufrir. Él murió llevando los pecados del mundo sobre sí mismo. Amados hermanos, Él llevó mis pecados sobre sus hombros. Ay, cómo no debo de amarlo de corazón. Veamos una vez más las últimas palabras de mi Jesús antes de morir. Consumado es. Todas las profecías del Antiguo Testamento que apuntaban hacia los sufrimientos del Mesías fueron cumplidos. Consumado es. El velo ha sido roto y ahora queda abolido la ley ceremonial judía. Consumado es. Sus sufrimientos ahora ya habían terminado, tanto los de su alma y los de su cuerpo. Consumado es. La redención y salvación del hombre ahora ha sido completada. La vida de mi Salvador no fue tomado de él a la fuerza, sino fue rendida libremente. La historia del sufrimiento y crucifixión de mi Jesús es tan incompleta sin nuestra comprensión que Él fue victorioso sobre la muerte. ¡Qué glorioso, hermanos! La cruz está vacante. Jesús conquistó a la tumba. Él está vivo, hermanos. Él es nuestro Salvador. Él es nuestro Señor. Amados, este librito está destinado para renovar el amor por Cristo, que está ausente en un gran número de las iglesias evangélicas de Latinoamérica. Mi creencia es que no hay mejor manera para que cualquier cristiano vuelva a enamorarse de su Salvador que por medio de una explicación completa del precio que Jesús pagó para dar a cada creyente la vida eterna. Mis amados, en nuestra querida Latinoamérica, Dios ha bendecido a este hemisferio más que cualquier otro en el mundo. Desde Tierra del Fuego hasta el punto Barrow de Alaska, el Evangelio de Jesucristo ha sido conocido por siglos, pero más de la mitad de todos los habitantes aún no han recibido al Hijo de Dios, mi Jesús. ¿Por qué será? Podría ser que muchos cristianos hoy en día han olvidado o nunca han comprendido el terrible precio que Jesús pagó en la cruz para darles vida eterna. Durante estos últimos meses, al yo pensar
en el sufrimiento y crucifixión de mi Salvador. Mi amor por Él cada vez más ha crecido. Su amor por mí ahora no solo se ve en una cruz vacía, sino en la cruz en el Calvario. Esto me impulsa a compartir a Cristo con todo el mundo para que ellos también lleguen a amar mi Salvador, Jesucristo, Cristo Jesús. Amados hermanos, les recomiendo fuertemente a cada uno leer cada uno de los capítulos en los 4 evangelios que describen la crucifixión de nuestro Salvador. Como ministro del Evangelio, yo podría hablar acerca de Dios el Padre, pero el Padre quiere que ame a su Hijo, mi amado Jesús. Yo oro y pido tener pasión por Jesús, porque Él vive. Nos podemos enfrentar el mañana. Gracias a mi Padre Celestial por haberme mostrado su amor y el amor de su Hijo por mí, un pecador salvado por su gracia. Estoy increíblemente agradecido a Dios por permitirme escribir este libro que ha aumentado mi amor por mi Salvador, su Hijo Jesús. Estoy agradecido por las muchas maneras que mi esposa Judy añadió a este librito. Un aprecio a mi compañero de la universidad que editó el documento. Un aprecio al hermano que hizo la traducción al español. Y un agradecimiento a un hermano que se llama Chuck Smith, quien fue un poderoso consejero, sabio, dado por Dios. Le doy las gracias al Dr. William Edwards de la Clínica Mayo, el más famoso clínica en los Estados Unidos, que me dio el permiso de utilizar las ilustraciones que se encuentran en el librito. Mis amados, que Dios lo bendiga, que Dios lo usa para honrar y glorificar el nombre sobre todo nombre, Jesucristo. En la cruz yo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve. Fue allí por fe yo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Sobre una cruz mi buen Señor su sangre derramó por este pobre pecador a quien así salvó. En la cruz yo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve. Fue allí por fe yo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Aunque él se fue solo, no estoy mando al Consolador, divino Espíritu que hoy me da perfecto amor. En la cruz yo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve. Fue allí por fe yo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. La historia más grande de amor. Estamos plenamente seguros que fue de plena bendición para sus vidas. Si desea adquirir este libro, puede imprimirlo a la siguiente dirección: www.moorreport.com.
Nos encuentra también en nuestra cuenta de YouTube, Cruzadas Cristianos Compartiendo a Cristo. Dios les bendiga.